Es un joven neoyorquino, tiene 16 años y ha sido expulsado de varias escuelas. Actualmente estudia en Pensey, una escuela preparatoria de la que, curiosamente, también ha sido expulsado. Y no es para menos, pues ha jalado 4 asignaturas de las 5 que cursaba durante aquel año. Inconforme, rebelde, cuestionador fundamentalmente del sistema que sustenta la escuela, es también a la vez capaz de conmoverse con tan solo observar a los patos silvestres, con mirar detenidamente la pulcra blancura de un auto y también entristecerse cuando le dan un obsequio porque no se cree merecedor de esto. Me estoy refiriendo a Holden Caulfield, un joven que habitó ese mundo que Jerome David Salinger llamó el guardián entre el centeno. Holden probablemente jamás se imaginaría que pasaría a formar parte de la historia de lo que hoy llamamos literatura juvenil y que catapultó el arquetipo del personaje adolescente en este tipo de literatura. Bienvenidos a Desde Abajo, un microprograma para conocer y disfrutar de la literatura infantil y juvenil peruana. Si bien es cierto que los adolescentes han existido siempre en el sentido biológico, su definición como grupo social se inició en Europa a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, impulsados por el desarrollo del Estado moderno. Específicamente, las regulaciones laborales y las condiciones de trabajo, el establecimiento del periodo de la educación obligatoria, la creación de los ejércitos, entre otros factores, contribuyeron a fijar las marcas contemporáneas entre niños y adolescentes. Se le atribuye a John Locke y a Rousseau la definición moderna de adolescencia y juventud, acuñando un primer inventario de sus características modernas. En 1904, Stanley Hall introduce en el ámbito académico este concepto, señalando sus características físicas, psicológicas y biológicas entre los 14 y 24 años de edad, incidiendo en el Sturm und Drang de los románticos para referirse a la tensión emocional, la incertidumbre, la búsqueda de independencia propio de esta etapa. La segunda revolución industrial provocó las migraciones del campo a la ciudad, siendo los jóvenes los protagonistas de este fenómeno demográfico, y pasaron a convertirse en un grupo definido y con mayor independencia en la ciudad. De ahí que podemos afirmar que la juventud es eminentemente un fenómeno europeo y urbano. Los cambios culturales que se produjeron en el siglo XIX propiciaron una oferta de actividades cada vez más organizadas comercialmente, como los salones de baile, los bares, el cine, entre otros. Sin embargo, solo los jóvenes de las clases altas y medias de la sociedad podrían disfrutar de estas, ya que los jóvenes de las capas más bajas trabajaban más horas y tenían menos dinero para gastar. En el periodo entre guerras, el disfrute de esas actividades de ocio se extendió para la mayoría de las capas sociales, de tal manera que los jóvenes obreros tomaban las calles para conversar, beber, jugar, generando fricciones con la policía. Por ello, es que nace en Gran Bretaña, en las primeras décadas del siglo XX, las organizaciones especiales para los delincuentes entre 12 y 21 años separados por géneros, siendo el hooliganismo una de las mayores preocupaciones sociales de los adultos. Una vez que la adolescencia consiguió posicionarse como un estatus específico dentro de la sociedad europea, es en la década del 60 del siglo XX en que los adultos empiezan a preocuparse por la promoción de lectura dirigida específicamente a este grupo social. Si bien los adolescentes leían obras literarias dirigidas a los adultos, no fue sino hasta la controvertida y exitosa aparición del Guardián entre el Centeno de Jerome David Salinger en que empezó a difundirse la idea de que no existía una ficción propia en la que los adolescentes pudieran reflejarse.
Entonces, la industria editorial se volcó a la creación de colecciones de obras literarias exprofesamente para los jóvenes, con nuevas técnicas y temáticas que diferían tanto de la literatura infantil como de la literatura para los adultos. La novela juvenil empezó su camino y su desarrollo en las líneas del realismo y la introspección psicológica. Posteriormente, incursiona la magia y la fantasía a través de la ciencia ficción, la épica mítica y el fantasy. Mientras todo esto sucede en Europa, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Cómo se forja la adolescencia y cómo se forja la literatura juvenil? Para conocer más de cerca este fenómeno, conversamos con el escritor, investigador y docente Jorge Eslava. Probablemente el primer libro orgánico, fundamental de literatura juvenil o adolescente es La Casa de Cartón. En La Casa de Cartón hay dos presencias novedosas. La ciudad, porque es bien importante, el joven se mueve en la ciudad. Se mueve en la ciudad y a través de la literatura juvenil desde los años 30 hasta ahora, tú puedes ver cómo se desarrolla la ciudad de Lima también. Básicamente cómo va cambiando, evolucionando la ciudad de Lima, porque el joven, además de vivir en la calle, se mueve en la calle. Entonces es posible ver cómo transitan los distritos en un cuento. El joven es gregario, es movedizo, ¿no? Busca descubrir nuevos territorios. El año 1928, aparece La Casa de Cartón y aparece por primera vez un adolescente con voz propia y presencia, por partida doble, porque La Casa de Cartón es un díptico. Hay dos personajes adolescentes ahí, ¿no? Ramón y el Altereo, ¿no? Y además está narrado por un adolescente. Es una doble virtud. Es el personaje adolescente a través de su propia voz que mira a otro adolescente y que el lector, no adolescente todavía, se entera de esta presencia a través de un adolescente, ¿no? Que explora además la ciudad. ¿Qué ciudad? El balneario de Barranco, que empieza a ser un balneario venido a menos, porque ya la aristocracia no lo tiene tanto como centro de veraneo, todavía empieza a transformarse Lima. Eso ocurre en el año 28. Al año siguiente, el año 29, José Díez Canseco, un gran narrador peruano, que tenía la particularidad de moverse con igual destreza en el mundo aristocrático, porque él pertenecía a ese ámbito, y en el mundo más callejero y achorado del Callao. Publica, si no recuerdo mal, en el Mercurio peruano, la primera mitad del Gaviota. El Gaviota es un segundo adolescente que aparece en escena de la literatura peruana y es un chico sin padre, chalaco, ¿no? Que vive en la calle, o sea, un palomilla de la calle, ¿no? Un poco achoradito y al borde de la delincuencia, ¿no? Al año siguiente se publica la segunda parte de Gaviota y después, creo que 2 décadas después, se va a publicar en un libro, pero no independiente, sino forma parte de las estampas mulatas de Díez Canseco. El Gaviota es la segunda expresión de la literatura juvenil en el Perú, muy importante. 28, La Casa de Cartón, con Martín Adán como autor. 29-30, El Gaviota, con José Díez Canseco. Es bien importante marcar este nacimiento porque en la fundación surgen dos tendencias. Esta literatura elegante, refinada, casi aristócrata de Martín Adán, venida menos desde luego, y la literatura callejera, chorada. Es la contraparte.
Y es interesante ver cómo toda la literatura que ha venido después se ha ido adscribiendo a estas dos tendencias, ¿no? Tienes a Bryce o Fernando Ampuero, Bryce con en el año 68, Huerto Cerrado, Fernando Ampuero con Para en el mundo que acá me bajo, ¿no? Que es una literatura del sector de clase media acomodada y clase alta. Y el sector popular lo tienes desde el Gaviota, Los Inocentes, Oscar Malca, Al final de la calle, ¿no? Entonces, es relativamente fácil ir colocando en esas dos tendencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en Los Jefes, que es un libro del 58 de Vargas Llosa, poco antes de que surgieran Los Inocentes, ahí hay un cuento notable con adolescentes, que es Día Domingo, ¿no? Los Inocentes es del año 61, aparece el año 61. Se escribe entre el 59 y el 60. Son 5 relatos con adolescentes. Es el libro por excelencia adolescente del Perú. No ha envejecido, se mantiene tan lozano como cuando apareció. Y para mí fue una epifanía el libro de Reynoso, porque digo, Dios santo, son chicos que yo estoy viendo en mi barrio, que se agarran a trompadas, que se mechan con cadenas, que toman, que fuman, que hablan de sexo, ¿no? No son los chicos edulcorados que me dan en el colegio. Y estos chicos, bravos, ¿no? Temerarios, los veo en la literatura. ¿Qué pasó en la literatura? No, era lo opuesto a lo que yo concebía por literatura. Entonces, muy pronto, yo siento que la literatura tenía que ensuciarse, ¿no? Tenía que ensuciarse con el aire impuro de la calle. Luego, por esos años, el año 55, Sebastián Salazar Bondy con Náufragos y Sobrevivientes, hay también un par de cuentos sobre adolescentes, ¿no? Porque Lima empieza a mostrar otro rostro y Lima empieza a ser tomada por el público juvenil, por los chicos. Y el rock and rollerismo actúa también de una manera potente, ¿no? Porque es una época de libertad, de independencia, de distanciarse del adulto, de construir tu propia cultura, tu propia música, el rock and roll, tu propia manera de vestirte. Ya no te vas a disfrazar de adulto. Empiezas a usar jeans, empiezas a ponerte camisas chillonas, empiezas a usar gafas oscuras, y empiezas a tener, como dice un personaje de Reynoso, pinta de trasnochador, ¿no? O sea, el chico bohemio, el chico libertario, ¿no? La identidad se marca ahí. Y eso uno lo ve en los 90, hace una explosión, ¿no? La literatura juvenil. No sé qué estará ocurriendo en los últimos 10 años en la literatura, pero creo que ya ha abandonado un poco las calles, ¿no? Porque la pantalla ha convertido la computadora en la esquina de tu barrio. Se ha acusado a la literatura juvenil de superficial, mercantil, pero también de transgresora y subversiva. ¿Qué hay de verdad entre todo esto que podemos llamar prejuicios? Estuvimos con Jorge Bullón, estudiante de literatura de la Universidad Nacional de San Marcos e investigador sobre literatura juvenil, quien nos esclarecerá un poco más este espinoso asunto de la literatura juvenil. Bien, yo creo que tiene algo de verdad, quizás por la producción que se ha terminado realizando sobre literatura juvenil. Y lo que ocurre es que sí, en parte es un prejuicio, pero formado por ciertos como trabajos medio informales que se han realizado también alrededor de la literatura juvenil, como puede ser que se ha vuelto tan masiva y el aparato comercial ha despojado quizá de verdadera narratividad a los textos, que termina siendo que muchos de estos no tengan la calidad suficiente. Pero sí creo que no debe exagerarse tampoco y
menospreciar toda la literatura juvenil solamente porque quizás los más visibles no terminen teniendo estos estándares mínimos, ¿no? Primero, a nivel de lenguaje, como hablamos de una literatura que se enfoca bastante en el receptor, que sería el público juvenil en este caso, tiene que también responder a ciertas expectativas. Creo que cuando hablamos de literatura infantil estamos hablando de un descubrimiento del mundo, mientras que cuando hablamos de literatura juvenil estamos hablando ya más de una contraposición de ideas sobre el mundo. Por eso es que la literatura juvenil tiende a, no es una regla, pero tiende a poner el relato en primera persona y poner la voz del joven en primer plano. Creo que es un primer caso. Segundo caso es cómo es que usan el lenguaje. El lenguaje, al ser propio del joven, suele tender a usar la jerga o el sociolecto más cercano que se pueda tener. Y creo que muchas obras que se venden como literatura juvenil apelan a eso. Muchas terminan cayendo quizá en un cliché, pero es una característica común a muchas de estas. Lo tercero es también una relación directa con quizás ya parte de la temática, por así ponerlo. No creo que haya una temática fija, pero sí cosas que se tienden a hacer. Cómo es que el protagonista, que suele ser un joven, cuestiona sus relaciones sociales, con sus amigos trata de diferenciarse, con sus padres trata de diferenciarse, trata de encontrar cosas que sean propias a él. Quizás una empresa que puede no resultar fructífera dentro del relato, pero también se tiende a hacer eso. Suele ser como las subtramas dentro de lo que plantea también la literatura juvenil, entre otras cosas. Pero sí es algo como muy característico y termina también generando otro tipo de problemas, porque termina cayendo quizás en algunas editoriales que terminan censurando las obras por culpa de estos componentes de transgresión o estos componentes de rebeldía, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Navajas en el paladar, de Jorge Eslava, ocurrió algo muy interesante con esta obra, que es que su primera edición, que fue hecha por la ONG Rada Barnett, sí estuvo íntegra, mientras que cuando ya ingresa al plan lector, esta rebeldía, esta transgresión de la obra, que maneja un lenguaje bastante de replana, una temática bastante dura y cruda, entra y es omitidas muchas partes de la obra en cuestión de palabras, o cambiadas, suavizadas, para hacer que sea quizá mucho más edulcorada la obra, y esto altera quizá el producto que ya en un inicio correspondía a una rebeldía y transgresión que estaba orientada hacia un punto, la reduce para fines quizás del plan lector de ese entonces. Creo que esta tendencia no solo ocurre con esta obra, sino que se replica también en muchas otras, justo por ese tema de la rebeldía y transgresión que por ratos es aceptada y por ratos ya no. Plaza San Martín. Allí al centro de los portales conocí a una mancha de muchachos que sobreviven a las mentiras y al vicio, como ángeles caídos del séptimo cielo. Yo era el profesor misterio para ellos, testigo del laburo bajo el sol aforro del verano, de una ciudad de Lima a fin de siglo, cada vez más sucia, fascinante y escandalosa. También fui testigo de las ruinas de la noche, por donde empiezan a despuntar los aires del delirio. Con algunos emprendimos el vuelo de ángeles, de piel dura y cuchillas en los labios, que me ofrecía generoso los ásperos bordes de una urbe desconocida y extraviada. Por el parque de la reserva y los huecos de la parada, las calles malolientes de Azángaro y los bares, la cachina donde se vende hasta el alma y el arbolito del paseo de los héroes navales, computé esta historia que no es otra que las páginas que algún día leerán con vergüenza e indignación nuestros hijos. Actualmente la literatura juvenil presenta las mismas tendencias que la literatura para adultos, colocándose a su vez en un lugar de frontera entre ambos sistemas literarios. La literatura juvenil le propone a su destinatario sentirse en casa, pero también le propone colocarse en la piel de un viajero para presenciar situaciones y contextos alejados de su realidad. Hemos llegado al final y, como no puede ser de otra manera, nos despedimos con una de las obras más emblemáticas del corpus de la literatura juvenil peruana, Los Inocentes, de Osvaldo Reynoso.
Pero también sé que a pesar de tus gracias, de tu risa y palomillada, eres triste. Eres triste porque comprendes que un muchacho como tú puede perderse. Ahí no está el príncipe de ladrón, colorete, de maldito y casi perdido, cara de ángel, de jugador, capaz de empeñar su camisa e irse desnudo de noche a su casa por una mesa de billar. Carambola, que está llevando mala vida con una mujer mayor que él. Nat King Kong, bohemio y jaranero. Y del chino y del corsario, mejor no hablar de ellos. Pero tú quieres ser bueno, lo sé. Si en algo has fallado ha sido por tu familia, pobre y destruida, por tu quinta, bulliciosa y perdida, por tu barrio, que es todo un infierno, y por tu Lima. Porque en todo Lima está la tentación que te devora, billares, cine, carreras, cantinas y el dinero, sobre todo el dinero, que hay que conseguirlo como sea. Pero sé que eres bueno y que algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia.